Es indudable que el ser humano siempre ha tenido una relación con lo espiritual o una curiosidad con lo espiritual desde los orígenes del mundo. En las historias de la filosofía oculta o en las historias del ocultismo, se suele decir que la primera vez o las primeras veces que el ser humano intentó contactar con fuerzas del más allá o intentó extraer noticias o conocimientos del mundo espiritual o del mundo de los difuntos, se pierde en la noche de los tiempos. No obstante, para la historia de la parapsicología moderna y para la historia del espiritismo contemporáneo, el año de 1847 es muy importante porque fue el momento en el que las hermanas Fox en Estados Unidos despertaron nuevamente el interés de la sociedad, de la élite culta y de el campo científico de la época respecto a las fuerzas no visibles, espirituales o a todas estas energías psíquicas que rodean lo humano o que habitan el mundo más allá o el universo más allá de lo humano. Las hermanas Fox empezaron a contactar con supuestos espíritus difuntos a través de golpes, a través de raps, y se convirtieron en un divertimento para la zona para, bueno, simplemente, en una frase, conversar con los difuntos o conversar con esos difuntos. Esta práctica no solamente se despertó el interés de la gente, sino que se divulgaron rápidamente por Europa y por América Latina y empezó nuevamente a volver a hablarse de lo espiritual y su relación con lo científico y su relación con lo religioso. Un siglo antes, los trabajos de Franz Anton Mesmer ya habían despertado este interés con bastante fuerza, porque Mesmer propuso el uso del magnetismo o de las fuerzas metapsíquicas para hacer sanaciones en determinados enfermos y hizo su tesis doctoral o su tesis de grado médico precisamente en el uso del magnetismo como forma de curación. Los trabajos de Mesmer llamaron la atención, pero quedaron pronto en el olvido cuando se comprobaron que algunas cuestiones no tenían mucho fundamento científico o se creía que no tenían mucho fundamento y hubo que esperar prácticamente 100 años cuando volviese a despertar este interés gracias o por culpa de las hermanas Fox. Por supuesto, no fueron ellas las que promovieron el pensamiento metodológico científico sobre las manifestaciones espirituales, sino que hubo que esperar a que médicos o doctores de la época empezaran a reflexionar en torno a estos sucesos. Uno de ellos, quizás el más importante, nacido en Francia, fue Allan Kardec, quien empezó a asistir en su Francia natal a sesiones en las que se ponía en práctica este asunto de las mesas parlantes, porque, bueno, como es sabido popularmente, pero también así se hacía en realidad, el contacto con espíritus se hacía a través de golpes, ¿no? La fórmula más sencilla, bueno, un golpe sí, dos golpes no. Eso es más o menos lo que significaba. Y bueno, después, con el tiempo, se fueron perfeccionando ciertos rudimentos para conversar o hacer más fluida la conversación con los espíritus a través de personas dotadas con estas capacidades espirituales, las cuales recibieron el nombre de mediums o de mediadores, ¿no? Allan Kardec empezó a frecuentar estas mesas parlantes, pero con el interés no solamente de ver cómo se daban las manifestaciones psíquicas, sino también intentando recoger alguna enseñanza en común a través de todos los espíritus que conversaban o que se manifestaban a través de los medios, ¿no? Intentó recoger una doctrina moral o ética que concentró o condensó en quizás su obra más importante, que fue el Libro de los Espíritus, ¿no? Escrito a través de preguntas y respuestas, preguntas que en determinados momentos, según Kardec, hizo a varios mediums y en las que los mediums en distintas partes respondieron lo mismo, ¿no? Todo eso lo recoge en un libro que tiene aproximadamente unas 600 preguntas y que si leemos con detenimiento podemos de allí extraer
la base de la doctrina espírita y de la moral que el espiritismo, por lo menos del siglo XIX, proponía. Este libro fue rápidamente editado y traducido y, por supuesto, importado a la América Hispana. En el caso chileno, se publica por primera vez en Chillán, la ciudad de Chillán, en el año de 1862. Y las ediciones vuelan rápidamente. O sea, fue un libro bastante leído y bastante consumido en la época. Si hacemos una comparación cronológica, coincide la llegada de la doctrina de Allan Kardec y la llegada de las manifestaciones de las hermanas Fox, coincide con la estética romántica, ¿no? De nuestro continente o de nuestras letras. Y en general, por supuesto, porque con cada país tenemos que hablar de momentos específicos, pero en general coincide la llegada del espiritismo como práctica actual con la estética romántica. No quiere decir esto, por supuesto, que antes de la llegada del espiritismo la gente no fuese supersticiosa, no intentase entablar diálogos con la muerte o no tuviese una conciencia o una dimensión de lo espiritual, ¿no? Sin embargo, a través de esta doctrina, digamos que se adquiere un imaginario, se adquiere, digamos, los elementos concretos desde los que imaginar, o se adquiere incluso el método para poder entablar este diálogo de manera directa y pudiésemos pensar que de manera democrática, porque al fin y al cabo, al no ser una iglesia propiamente, al no ser una institución, menos en ese momento, el espiritismo proponía, para algunos autores, como Manuel Vicuña, una democratización de la fe religiosa, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta además que, bueno, hacia los años de 1850, 1860, algunos países de la América Hispana estaban ya en una tranquilidad social endeble, pero al menos suficiente para que las sociedades, para que las élites cultas empezaran a pensar en otros temas distintos al de la nación, al de la patria o al de la guerra. Ya habían terminado algunas guerras de independencia, en otros países se estaban desarrollando guerras mucho más crudas, pero en algunos círculos o en algunos países se tuvo tiempo, ¿no?, de pensar en otros asuntos que no fueran los que la guerra usualmente imponen, ¿no? Este fue el caso del poeta mexicano Pedro Castera, en cuya obra, una obra netamente romántica, en sus únicos dos libros, En sueños y armonías, uno puede rastrear cómo el espiritismo, además que él fue espiritista, pero cómo el espiritismo le brindó maneras desde las que transmitir nuevas imágenes o dar cuerpo a su lírica sin la retórica tan convencional romántica. Pedro Castera igual adolecía un poco de la moda romántica y de la prisión lírica y métrica que tenía muchas veces la estética romántica, pero el espiritismo le dotó o le brindó de nuevos elementos desde los que darle soltura a su discurso lírico. No fue el único, en el caso mexicano también hay otro poeta como Balbino Dávalos, en quien podemos rastrear esto en un libro como Las ofrendas, ¿no? Todos estos del año 1860 a 1870, o sea, oscilan en esa década. Esto antes del modernismo, que es, para mí, o según creo, el momento en que espiritismo y ocultismo y teosofía ofrecieron ya un imaginario muy complejo, muy completo y muy rico en todas nuestras letras. Antes del modernismo, en poetas como Pedro Castera, ya uno puede rastrear estas influencias que vienen directamente o que pueden venir directamente de obras como las de Allan Kardec, de las cuales sabemos que él leyó o conoció porque fue parte de las sociedades espiritistas del México de la época. Son también los años en que sale un libro muy curioso, hasta donde sé, el primero en este estilo, un libro llamado o intitulado Flores del Espiritismo, el cual fue escrito por una medium llamada Josefa Díaz, a la cual supuestamente un espíritu le dictó los versos que publicó.
El libro no es muy bueno, no tiene una riqueza lírica muy grande. Siempre digo, el espíritu que contactó con ella era buen versificador, pero mal poeta. No obstante, tiene en su prólogo, o explica en su prólogo, que fueron versos dictados desde el más allá, ¿no? Es lo que llamamos un poema psicografiado o una psicografía, escrita además en escritura automática. Fíjense cómo eso antecede en cierto modo a los surrealistas o cómo antecede a ciertas prácticas que pondrían o intentarían autores de la vanguardia, ¿no? No obstante, con Flores del Espiritismo, creo que se tiene el primer caso de un poema o de un libro totalmente psicografiado. Creo, insisto, que es el primero en su estilo, no es el único. Sabemos que en Brasil el medium Chico Xavier escribió Parnaso de Alentémulo, que precisamente son poemas recogidos de espíritus que así se los dictaron. En el caso mexicano también hay un poeta llamado Manuel Acuña, el cual su última obra, según, fue dictada por él, muerto, a través de una sesión mediúmnica. Y hay una novela española también, en este momento no recuerdo el nombre, pero que fue dictada a través de sesiones mediúmnicas, ¿no? Esto nos puede también conducir a pensar en un posible imaginario del más allá, ¿no? Y además el efecto tan paradójico. ¿Quién está escribiendo? Escribe el medium, escribe el espíritu, escribe una voz inconsciente, es una estafa literaria. Quiero decir, son obras que pueden llamarnos la atención sobre estos temas de la creación literaria o del papel del autor y del narrador. Muchas veces, además, la gente que escribe, y yo soy de los que cree que la escritura es un ejercicio de conciencia neta, pero muchas veces la gente, los autores dicen que se arrebatan de una manera espiritual, siento que habló otro a través de mí, así lo comentan, y uno pudiese ver o sospechar esa vecindad tan próxima que hay entre mediunidad y escritura e inspiración, ¿no? Creo que estos textos pueden brindarnos, textos como el de Josefa Díaz, Flores del Espiritismo, o los poemas de Chico Xavier, o el libro de Manuel Acuña, nos pueden brindar ejemplos de cómo se da esa labor del artista y podemos problematizarlo, ¿no? El papel del inconsciente o el papel de la conciencia en la escritura. De Josefa Díaz no se sabe nada, o yo por lo menos no he podido conseguir ninguna información, ninguna biografía, ni ningún dato, ni siquiera de análisis literario. O sea, el libro ha quedado siempre como una especie de curiosidad bibliográfica y espera hoy todavía lecturas que puedan asediarlo. De igual modo, obras de autores que están allí en el medio entre el romanticismo y el modernismo, como José Asunción Silva, o pudiésemos pensar, bueno, me voy a quedar con José Asunción Silva para no hacerlo tan extenso, pero pudiésemos ver que ya hay una apropiación del discurso ocultista y de los discursos espiritistas directamente en la poesía, ¿no? Noten el poema titulado Un poema, por ejemplo, en la corta obra poética de José Asunción Silva. Sabemos que fue uno de estos poetas trágicos o poetas malditos de la tradición hispanoamericana, y les invito a buscar su biografía y a leer por lo menos su obra poética, pero ya uno puede rastrear estos tonos y estas cuestiones, digamos, de un discurso que, aunque bebe del romanticismo europeo, se asemeja ya a una cuestión, pudiésemos decir, esotérica, que nos invita a pensar o a ponernos en el papel de cómo estos poetas entendieron a la literatura como algo religioso, ¿no? Fíjense el poema llamado Un poema. Soñaba en ese entonces en forjar un poema de arte nervioso y nueva obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico. Llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, ¿no? Fíjense, el poema es muy extenso, no creo que lo alcance a leer completo, pero les invito también a leerlo. Fíjense esa cosa de la invocación, ¿no? Fíjense ya esta conciencia de la poesía como magia y la conciencia de la literatura y de la palabra con una dosis sobrenatural, ¿no? Fíjense, sigue el poema, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras,
huyéndose y buscándose. Ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves, unos cual choque de armas, otros cual cantos de aves. De oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, de metros y de formas se presentó la corte. Tascando frenos áureos bajo las riendas frágiles, cruzaron los tercetos como corceles ágiles. Abriéndose ancho paso por entre aquella grey, vestido de oro y púrpura llegó el soneto rey. Y allí cantaron todos, entre la algarabía, me fascinó el espíritu por su coquetería. Y, bueno, continúa. Pero fíjense y noten esta cuestión ya del soneto no solamente como una construcción de frases o una construcción de versos y de rimas, sino con la conciencia de que algo espiritual, de que algo más trascendente, por encima de la expresión humana, se va moviendo tanto en la inspiración como en la invocación como en el contenido de la obra, ¿no? No hay acá un uso directo de elementos espiritistas como en otros poemas, como por ejemplo los de José María Eguren, donde un poeta o una voz lírica habla en una mesa parlante con un muerto para saber sobre su amada, sino que hay más bien un ethos o una visión del mundo que se asemeja a este sentido de trascendencia que ocultistas y espiritistas ofrecieron a nuestras letras. Creo que en el caso de José Asunción Silva, su poesía está más próxima a los discursos del ocultismo, distinguiendo un poco el concepto de ocultismo con el de espiritismo, aunque bien pudiésemos pensar o se puede decir que el espiritismo es una rama o una forma de materializar ciertas doctrinas o prácticas ocultistas. Creo que distinguir esto conceptualmente nos llevaría a otro video y nos llevaría también a otros terrenos más resbaladizos, pero para no complicarlo tan conceptualmente, noten cómo poetas o personalidades de la segunda mitad del siglo XIX hispanoamericano simplemente consumieron estas doctrinas e intentaron transmitirla, transtextualizarla en sus obras literarias. Obviamente la obra de Pedro Castera no podemos circunscribirla nada más al efecto que el espiritismo ofrece a sus textos, y la de José Asunción Silva tampoco podemos cerrarla a eso, pero la relación con lo esotérico nos brinda otras puertas para intentar entender y apreciar sobre todo la visión del mundo que estos autores y que el romanticismo propuso. Fue el caso, bueno, hay muchos otros poetas y sobre todo poetas menores que hicieron usos pequeños de estos elementos. Pienso también en Bonifacio Barnes en Cuba. Josefa Díaz, no sé si lo comenté, era cubana, o la medium era cubana, y ahí nos habla también un poco, bueno, del espectro social en el que estas prácticas se movieron o en qué países tuvieron mayor aceptación o una rápida difusión, ¿verdad? Flores del Espiritismo se puede conseguir en PDF, es un libro del año 1874. La obra de Pedro Castera completa fue editada en una tesis muy buena, una tesis doctoral que salió hace algunos años, también se consigue fácilmente en internet, y la obra de José Asunción Silva fue editada por la Biblioteca Ayacucho hacia finales de los años 80, también se consigue por su brevedad y por la difusión del propio libro, se consigue con facilidad en internet si están interesados, y invito nuevamente a leerlos o a releerlos para quien los haya visto o leído, a leerlos desde esta posible fusión de ideologemas que hay entre la obra de Kardec, la obra del ocultismo de la época y nuestros autores. No me atrevo a usar con estos poetas doctrinas más recientes y más populares como la teosofía, por ejemplo, porque siento que la teosofía influyó en el modernismo y en poetas posteriores, incluso de la vanguardia. Con esta pequeña sesión de hoy me refiero a todos estos precursores o estos románticos que con la reciente llegada del espiritismo, con la reciente llegada de estas doctrinas, hicieron circular de una vez en su poesía las doctrinas que estaban llegando. Vuelvo y hago énfasis, no quiere decir que antes de ellos no se hablara de lo espiritual, del éter,
o no se quisiera hablar con amadas muertas, o no hubiese una tendencia, ¿no?, al gótico, a la muerte, también traída por el romanticismo europeo. Sí la había. Incipiente, defectuosa, quizás no la de mejor calidad literaria de Occidente, pero existía. No obstante, con el discurso o con la influencia del discurso espiritista, este tema se acentúa. Y se acentúa desde una mirada arquetipal, proponiendo o postulando un descenso al interior del ser humano, un descenso al universo o al alma universal que el ser humano tiene y que vendría siendo ya realizado y materializado y además bellamente logrado en la obra de Rubén Darío y de los herederos de Rubén Darío. Pero estos románticos o premodernistas, como José Asunción Silva, ya intentaron, ¿no?, ahondar un poco en esto. Finalmente, y también nos invita a pensar un poco cómo estaban salpicados o cómo estaban de cercas estos discursos religiosos y científicos. Pedro Castera y Josefa Díaz, por ejemplo, eran católicos y en sus obras se apela a una religiosidad católica, a una religiosidad cristiana, que no está peleada o que no estaba en discusión con las prácticas espiritistas. La relación entre espiritismo y cristianismo, bueno, no ha estado exenta de debates muy acalorados de parte y parte, pero en este momento en la poesía romántica hay una especie de tregua que no tardaría en romperse. Sin embargo, nos permite imaginar cómo ambas prácticas no estaban indisociadas la una de la otra. Castera es de los que cree que, en su obra quiero decir, que el espiritismo ayuda a ser un mejor cristiano. Y es el caso de otros poetas también menores de la época. Pienso en el estudio de Manuel Vicuña, Voces de Ultratumba, nos da un vistazo de esta mentalidad en el Chile de mediados del siglo XIX, y uno puede también imaginar lo que décadas después sería el movimiento teósofo y cómo no estaba tan peleado con ciertas visiones cristianas. Obviamente esto hay que trabajarlo con pinzas en cada autor, en cada obra y en cada país, porque al fin y al cabo las discusiones religiosas siempre generan una multitud de opiniones o de variantes. Pero, una vez más, para estos poetas y para las obras de estas décadas, 1860, 1870, uno pudiese rastrear igual como este aire espiritual, un poco panteísta, por llamarlo de algún modo, no veía con mucha diferencia las búsquedas del cristianismo con las prácticas espiritistas. Después la Iglesia en varios países se pondría alerta, ¿no?, y haría varios tratados y condenaría las prácticas espiritistas frontalmente y se convertiría en uno de sus principales enemigos, ¿no? Sin embargo, bueno, no sabemos que también los poetas y los autores digamos, tienen una vocación por ir a contracorriente y siempre tienen una vocación por el paganismo o contra los dogmas que los llevaron a consumir de forma espontánea o de forma libre, ya sea lo que traía el espiritismo como cualquier otra disciplina o doctrina que llegara en ese momento a América. Vuelvo, y con esto finalizo, vuelvo a insistir: relean la poesía de nuestros románticos, relean la poesía del romanticismo y de ese tiempo anterior a la literatura moderna, de esos tiempos anteriores a Darío, desde la mirada no solamente de los nacionalismos, de la patria y del amor, que fueron tres de los grandes temas, por supuesto, de nuestro romanticismo hispanoamericano, sino también desde estos recursos espirituales que fueron llegando paulatinamente. Hay autores en los que simplemente esto no existe, pero otros en los que sutilmente uno puede rastrear algo. Y esto es también importante para quien le interese este tema con las poetisas de la época, porque
las mujeres escritoras del romanticismo y del modernismo tuvieron por lo general o por norma general una vocación a lo espiritual y fueron también muy asiduas a estas prácticas espiritistas en las que entonces podemos rastrear una relación y una sensibilidad espiritual muy distinta a la que los hombres tenían. Yo no sé si el caso de Josefa Díaz aplique, tendrá que ser usted, querido lector, quien vea si aplica, porque el espíritu que le dicta los poemas a Josefa Díaz es el de un hombre. Y ahí tendría usted que ver quién está escribiendo el libro Flores del Espiritismo. ¿Josefa Díaz, la inconsciencia mediúnica de Josefa Díaz o el espíritu de un hombre a través de la voz de Josefa Díaz? Para alguien que estudie las cuestiones de género, ese poema puede dar por lo menos un matiz interesante o por lo menos una curiosidad interesante sobre el género o el sexo, ¿no? de una obra, ¿no? Se lo dejo allí para alguien que haga estudios de género. No obstante, en poetas mujeres que no medium, sino que conscientemente escribieron sus obras desde la voz femenina, se apropiaron de ciertos discursos espirituales y mostraron una sensibilidad espiritual o espiritista a veces que difiere de la de muchos hombres. Pienso en el caso de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, donde uno percibe que su romanticismo tiene unos dotes espirituales, yo no me voy a atrever a decir que espiritistas, pero sí tiene unos dotes espirituales que por supuesto son muy distintos a la sensibilidad que tenía un autor como Pedro Castera o como otros poetas de la época. Pero mi invitación una vez más es a releer a los poetas de este tiempo, de 1860 a 1870, de buscar esa particularidad espiritual en las poetas femeninas y al mismo tiempo ver estas nuevas sensibilidades que el espiritismo ofreció y este descenso al alma humana, esta bajada al Hades que estos poetas ofrecieron y que luego los modernistas y los vanguardistas acentuarían muchísimo más, porque ya los románticos estaban siendo precursores de lo que, por ejemplo, Vicente Huidobro diría en los años, a finales de los años 20 en Altazor, déjate caer al abismo y al fondo de ti mismo, ¿no? Déjate caer al fondo de tu propio ser. Y es la misma apelación o el mismo apelativo que haría Rubén Darío, el mismo que podemos conseguir en Julio Herrera y Reisig, el mismo que podemos conseguir incluso en obras como las de Amado Nervo, y en donde ya, o de las que estos poemas, como los que he hecho alusión hoy, ya tenían una incipiente búsqueda impulsada, considero, por lo que el ocultismo y especialmente el espiritismo kardeciano y la obra de Kardec les ofreció o les brindó en la América hispana de mediados del siglo XIX. Muchas gracias.